Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los Wishmaníacos aquí presentes, y por las molestias han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com/TheWisemanShow. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. How dare you? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? El mundo está en llamas. No hace falta ser un científico o un activista medioambiental para darse cuenta de ello, pero a veces viene bien un recordatorio. Desde la pérdida de biodiversidad hasta el calentamiento global, o el efecto dominó que el derretimiento de los polos a causa del agujero de la capa de ozono está causando en innumerables ecosistemas. Los responsables de ello, las grandes corporaciones, los acaparadores de capital que las dirigen, y un sistema capitalista de consumo excesivo que hace que países como China o India sean los más contaminantes, a cambio de que en Occidente compremos más de sus productos. No obstante, pese a que todo esté más claro que una agua cuya transparencia de aquí a unos años se convertirá en un mito, cada vez que se denuncia la catástrofe medioambiental en la que nos encontramos sumidos, tanto movimientos políticos de la derecha, lobbies procapitalistas y su prensa afín, hacen todo lo posible para denegar la realidad de todas las formas posibles. O al menos una buena parte de ellos lo hace. Resulta que no todos los grupos capitalistas y sus lamebotas se aferran a taparse los ojos y hacer como que no pasa nada. Otros directamente abrazan el inminente colapso en la forma del llamado aceleracionismo. El aceleracionismo es una corriente política un tanto especial que consiste en abrazar las peores facetas del capitalismo para que el inevitable colapso llegue y empezar la sociedad de cero. Y si bien hay un aceleracionismo de izquierdas que presupone que cuando el colapso llegue, esto permitirá que exista una sociedad poscapitalista en donde las maquinitas harán todo nuestro trabajo y nosotros seremos los gorditos felices de Wall-E, sin darse cuenta de que para eso suceda, primero debemos cambiar el sistema económico y la distribución de la riqueza. En los círculos procapitalistas y de la derecha, la historia se resume en forzar a que el mundo pete para empezar el sistema de cero con un nuevo y mejor capitalismo que en realidad se resume en más de lo mismo, pero con suerte no quedará nadie vivo para quejarse. Por ejemplo, en los círculos de la extrema derecha estadounidense, los aceleracionistas raciales pretenden una intensificación de los conflictos étnicos, el terrorismo y hasta provocar una segunda guerra civil en Estados Unidos, con la esperanza de que el país colapse y en medio de la anomia se construya un nuevo Estados Unidos de cero, solo que esta vez basado únicamente en las ideas del supremacismo blanco y el neoliberalismo. Y en lo que respecta al tema del vídeo, el aceleracionismo medioambiental viene en la forma de forzar la maquinaria contaminante para que el planeta colapse en una catástrofe medioambiental irremediable y apocalíptica, con la esperanza de que los escasos reductos de la sociedad a lo Mad Max que quede, en el que la gente deba matarse por el último sorbo de agua limpia, y en el que no nos quede capa de ozono que evite que el sol nos achicharre literalmente si nos asomáramos de nuestras cuevas, los aceleracionistas puedan vivir holgadamente bajo las alas de un rico sugar daddy multimillonario que haya sobrevivido al colapso, mientras que el resto de la humanidad es esclavizada o abandonada a su suerte en el desierto inhabitable que quedará. Y después, aparte de los negacionistas y los aceleracionistas, hay una rama que, en un principio y como fachada, finge abrazar el ecologismo y la protección medioambiental, pero únicamente como una forma de extender su propia ideología nociva. Y esa ideología es el ecofascismo, que es de lo que hablaremos hoy. Tal cual, el ecofascismo es eso mismo, una rama de la extrema derecha que no deniega el cambio climático, porque en su lugar utiliza el ecologismo como un medio para propagar el fascismo, y lo hace a veces de una forma tan sutil que es capaz de camuflarse con el propio ecologismo. Por tanto, debemos definir, para que nos quede claro la diferencia posterior, qué son la ecología y el ecologismo. En primer lugar, la ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas, es decir, la combinación de las especies incluyendo al ser humano, el medio ambiente en el que viven y sus relaciones entre sí. Y en segundo lugar,
el ecologismo es la ciencia política que bebe tanto de la propia ecología como de diversas ramas y ciencias del pensamiento con el fin de idear medios para proteger el medio ambiente, promover un modelo de sociedad diferente que sea ambientalmente responsable, o fomentar la educación ambiental concienciando a la sociedad, entre otros muchos objetivos. Pero, como veis, en ningún momento se comenta nada sobre promover el fascismo ni ninguna medida afín a este. De hecho, es todo lo contrario. Ya en 1984, el Partido de los Verdes en Alemania declaró que, y cito, «La ecología no está ni a la izquierda ni a la derecha, sino que va por delante», mientras que el ecologismo político francés se autodenominaba ni a la derecha ni a la izquierda. Aunque sí es verdad que, si miramos la historia, pese a aquellas premisas originales, los partidos ecologistas desde siempre hicieron muy buenas migas con los partidos de izquierdas al perseguir metas similares, y hasta el punto de acuñarse el término ecosocialismo. Entonces os estaréis preguntando que si el ecologismo es, como mínimo, independiente, y en el resto de los casos tiene buenas relaciones con las izquierdas, ¿qué pinta el fascismo en todo esto? Pues para eso debemos entender toda la historia que hay detrás como contexto, y creedme, es todo un agujero de conejo que explica tanto esto como 1.000.000 de cosas más que están sucediendo en la actualidad. El ecofascismo surge, como no, en la Alemania nazi. Dentro del partido alemán nacionalsocialista, operaba un importante sector ideológico que traía a la mesa una serie de cuestiones ecológicas. Dicho sector criticaba duramente las consecuencias negativas de la urbanización y la industrialización, al mismo tiempo de que defendía la vuelta al mundo rural e instaba a abrazar formas de vida vegetariana. Y de nuevo, no era un grupúsculo diminuto, sino que estaba bien asentado en el partido y contenía la suficiente capacidad de influencia como para que de ahí saliera una nutrida legislación medioambiental que se oponía al proceso industrializador y con el que llegó a chocar en repetidas ocasiones. Pero dichos proyectos no salían de la bondad de los corazones de aquellos nazis, ni mucho menos fueron los precursores del ecologismo, debido a que de un tiempo a aquella parte ya existían diversas voces por todo el mundo occidental que abogaban por la defensa del medio ambiente. Es más, fue el explorador Alexander von Humboldt quien, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, comenzó a teorizar ideas sobre la protección ecológica gracias a sus estudios sobre las relaciones entre los organismos y sus entornos, exponiendo las relaciones entre las especies de las plantas y el clima, lo que le otorgó el sobrenombre de padre de la ecología. Y fue a partir de ahí cuando la ecología como ciencia fue evolucionando conforme más voces abogaban por la protección del medio ambiente en la forma de un naciente ecologismo. Y bueno, antes de Humboldt ya había escuelas de pensamiento como la Arcadian Ecology o la Imperial Ecology, que abogaban por sus respectivas ideas sobre cómo el hombre debía vivir en armonía con la naturaleza, o descubrimientos científicos como los sistemas naturales y las taxonomías de Carl Linnaeus, que concluían en las nacientes ideas sobre la biodiversidad y que serían influencias para el movimiento ecologista posterior. Por tanto, las ideas de ecologismo nazi no fueron más que la vampirización y nazificación de aquellos ideales ecologistas de siglos atrás, enmarcándolos en doctrinas como el Blut und Boden, sangre y suelo en español. En resumen, la idea de que todas estas prácticas ecologistas estaban diseñadas no para proteger el medio ambiente o postular la idea de defender la habitabilidad en un planeta finito, sino de dejar un vergel exclusivo al pueblo superior elegido por los ideales nazis tras la purga de absolutamente todos los demás. Lo cual, además, servía como justificación para la invasión y confiscación de tierras en Europa Oriental y la expulsión forzada de las poblaciones locales en favor de los alemanes étnicos. Dichas ideas tampoco se basaban en ninguna base científica, sino que, como es habitual, bebían de una visión romantizada, irracionalista y anti-ilustrada del mundo natural, una mezcla de misticismo, pseudociencia y mitología racial que se sumaba a su vez al patrioterismo y al chauvinismo nacionalsocialista. En resumidas cuentas, la idea de que la naturaleza es un reino de orden absoluto que se opone al caos de la civilización humana, y, por tanto, era fácil establecer el vínculo entre la pureza medioambiental y la pureza racial. Pero, más allá de aquellos ideales de la presunta teoría, en la práctica ya sabemos todos lo que sucedió. El fetichismo tecnológico industrializador, sobre todo el relacionado con la maquinaria bélica, junto a las guerras, tanto de invasión de otros territorios para alimentar al Tercer Reich, como la que será la Segunda Guerra Mundial, provocó un masivo daño medioambiental.
Tan poco importaba además el ecologismo en la Alemania nazi en todos los aspectos que no fueran dejar un mundo más limpito para su raza superior, que el propio Hitler lo utilizaría en beneficio de su propia imagen con la idea de que él mismo era vegetariano y defensor de los animales. Que, de hecho, mucho se ha hablado y debatido sobre su presunto vegetarianismo, entre que le gustaba ser el típico cretino que se pone en plan moralista cuando ve a la gente comer carne delante de él, o que en realidad no comía carne debido a problemas estomacales derivados de cuando sobrevivió a un ataque de gas mostaza durante la Primera Guerra Mundial, y a una serie de preocupaciones entre un estómago débil y una fobia a morir de cáncer, algo que achacaba a una dieta omnívora. A lo que se añaden versiones de que sí comía y le gustaba la carne, pero en pocas cantidades. Pero al final, como el tema es bastante complicado hasta ser su propio agujero de conejo y no viene realmente a cuento, la conclusión que podemos extraer es que el tipo no podía comer mucha carne por sus movidas personales, pero sí pudo darle la vuelta achacándolo a unas fuertes convicciones personales de corte vegetariana, apoyándose en los ideales defendidos por el sector más ecologista del partido. Y de ahí nacerían ideas como las que oímos hoy en día, de gente diciendo que Hitler tan malo no podía ser porque le gustaban los animalitos. Y el resto de la historia, bueno, es historia. Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, nuevo orden mundial. Uno pensaría que, con el fin de la gran mayoría de líderes fascistas en aquella época junto a su derrota en la Segunda Guerra Mundial, los fascismos, nazismos y otras ideologías totalitarias o autoritarias afines no serían más que proyectos tan fallidos como nocivos. Sin embargo, todos sabemos que, muy para nuestra desgracia, aquellos ideales pervivieron. El secreto de la pervivencia de los fascismos se encuentra en que, si bien la suma de sus elementos da el resultado que da, muchos grupos decidieron extraer de ellos aspectos concretos por lo atrayentes que eran y en beneficio propio. De ahí surgen, por ejemplo, las ideas de limpieza étnica asimiladas por grupos racistas y supremacistas blancos, las doctrinas anticomunistas de países conservadores como Estados Unidos, especialmente durante y tras la Guerra Fría, o el ultranacionalismo que nutrió los conflictos que llevaron a la desintegración balcánica. A lo que se añade la existencia de grupos de presión centrados en el negacionismo del Holocausto y el revisionismo histórico. Y eso sin ignorar los círculos intelectuales neofascistas, de entre los cuales destacan figuras como la de Julius Evola, quien se llamaba a sí mismo el superfascista, y la verdad es que el apellido le pega, que hicieron todo lo que pudieron para recuperar y restaurar de cara al futuro las creencias sobrenaturales, el ultratradicionalismo o la romantización hacia el Imperio Romano, creando incluso una literal secta hacia el panteón de dioses romanos. Grupos de presión e ideas que, si bien en su día eran minoritarios, tras la llegada del Internet accesible a principios de los 2000, ganaron una enorme relevancia, lo que dio lugar a movimientos como los Red Pill o la Alt-Right, gracias a sus nuevas formas de propaganda a través de memes y humor negro, la captación de una generación de jóvenes resentidos con el mundo tanto por la falta de oportunidades causadas por el mundo capitalista, como por ideas de masculinidad tóxica extendidas por los medios que dieron lugar a los incels, y las oportunidades de darse a conocer a través de eventos como el periodo de recesiones pasado 2008, el Gamergate de 2014 o la crisis sanitaria del COVID de 2020. Un avance de la extrema derecha que no habría sido posible si no hubiera sido porque, paralelamente, la accesibilidad de Internet y la subsecuente expansión del neofascismo generó la creación de nuevos think tanks, grupos de presión e ideologías afines basadas en los escritos de Evola, como la Ilustración Oscura. La Ilustración Oscura, también llamada movimiento neorreaccionario, es su propio agujero de conejo, pero podemos resumirlo muy sucintamente en un movimiento antidemocrático, que será además el origen directo de precisamente los movimientos Red Pill, Alt-Right e Incel antes mencionados, que promulga un ideario completamente opuesto al de la Ilustración del siglo XVIII con el fin último de subvertirla, enterrar absolutamente todos los conocimientos y valores adquiridos desde entonces, y devolver a la humanidad a tiempos medievales, pero con la tecnología actual de control mediático y poblacional, en un estado político-social de neofeudalismo, en el que los nuevos señores feudales sean los dueños de las grandes corporaciones en lugar de terratenientes. Y uno de sus mayores exponentes es precisamente el libertario Peter Thiel, a quien ya repasamos anteriormente en este canal por haber sido el mayor inversor de Facebook y mentor de Mark Zuckerberg, con el fin de convertir la red social en un campo de pruebas para medidas de control de la información, vulneración de la privacidad y manipulación mediática, amén de ser el fundador de una empresa privada de espionaje llamada Palantir, que estuvo involucrada en el escándalo de Cambridge Analytica
y, por tanto, la victoria fraudulenta a favor del Brexit. Paralelamente a todo esto, conforme la industrialización capitalista del siglo XX ganaba fuerza, también fueron surgiendo investigaciones científicas sobre sus efectos perjudiciales. Desde los años 50 ya se anunció que el planeta se acercaba a un periodo de calentamiento global, acelerado por la contaminación y el efecto invernadero que generaba. Y posteriormente también se denunciaron la existencia de agujeros en la capa de ozono provocados por la contaminación que aceleraban dicho calentamiento con el derretimiento de los glaciares de los polos como su mayor consecuencia. Algo que no solo provocó la lenta pero constante subida del nivel del mar, sino numerosos efectos adversos climáticos, de entre los que destacaban el aumento de las temperaturas antes mencionado, junto a violentos cambios climáticos como sequías e incendios forestales en algunos lugares, a la vez de inundaciones en otros, una menor disponibilidad de agua dulce, la muerte de la biodiversidad, o la erosión, acidificación o salinización del suelo, que evita la aparición de la vida vegetal, entre otras causas. Y debido a que las causas de este aceleramiento del cambio climático son artificiales y están provocadas por la actividad industrial y corporativa del sistema capitalista neoliberal, pues la búsqueda de beneficios económicos por encima de cualquier otra cosa es la forma de proceder de dicho sistema y no es un error de este, desde entonces hasta ahora la población mundial lleva siendo bombardeada por campañas de desinformación y propaganda corporativa, entre aquellas que la niegan o aquellas que admiten que el cambio climático existe, pero culpabilizando a los ciudadanos de a pie en una táctica de distracción, lo que dio pie a la farsa del ecoconsumismo. Y tranquis, que tengo más adelante alguna que otra cosa que decir al respecto. Y los resultados son los que todos conocemos. Que si la biodiversidad está muriendo, no es por culpa de la polución y la contaminación vertida por las grandes corporaciones y países sobreindustrializados, sino que la culpa es tuya por beber con una pajita. Que si hay un agujero en la capa de ozono, eso es más culpa del currante al que no le queda otra que desplazarse en coche o en autobús al trabajo, que de los ricachos que usan un jet privado para absolutamente todo, como aquellos más de 200 aviones que abandonaron Arizona cuando terminó la Super Bowl de 2023. O que no es que exista un registro de los países y corporaciones más contaminantes del mundo y que siguen siéndolo pese a exigencias, medidas y restricciones, sino que somos la gentecilla de la calle los que tenemos que cuidar nuestra huella de carbono, y la cual para nada fue un término ideado por BP, causante de varias de las peores catástrofes relacionadas con fugas de crudo, con el fin de mover los palos de la portería. Y si algún activista medioambiental hace un mínimo de ruido, allá irá el aparato propagandístico a silenciarlo mediante intentos de humillación que suelen acabar de formas curiosas. What do you do for a living, Cameron? I'm a carpenter. A carpenter, right. So how safe is that for the climate? Well, I work with timber, which is a much more sustainable material rather than concrete. I also But you work with trees that have been cut down then, don't you? It's a sustainable building practice. How is it sustainable if you're killing trees? Because it's regenerative, you can grow trees. Right. Well, you can grow all sorts of things, can't you? Well, you can't grow concrete. You can. See you, Cameron. Cheerio. Sin embargo, en medio de todo este ambiente, como también mencionamos a principios del vídeo, logró surgir una rama del neofascismo apoyada por los think tanks antes mencionados, que bebía de los elementos ecologistas decimonónicos nazificados. Su nombre, ahora sí que sí, el ecofascismo. Con todo el contexto que tenemos, creo que podemos empezar a formar y entender tanto una definición clara de lo que es el ecofascismo, como sus ramificaciones, influencia y pervivencia en la mente del público, en especial en las formas en las que el discurso ecofascista se infiltra en el ideario colectivo sin que nos demos cuenta. Como su nombre bien indica, e incluso apoyándonos en obras como el libro Ecofascismo, una introducción, del profesor universitario Carlos Taibo, una de las principales fuentes para este vídeo, el ecofascismo es una rama del fascismo en donde el ecologismo es su punto focal. Sin embargo, pese a la simpleza de la definición, se trata de un concepto bastante más complicado en cuanto a aquello que defiende. En primer lugar, como vimos, el ecofascismo no solo es contrario al negacionismo del cambio climático, el agotamiento de las materias primas energéticas o la pérdida de la biodiversidad, sino que es la causa de su lucha. Pero luego, en segundo lugar, debido a que se trata de una ideología surgida más recientemente, bebe tanto de las prácticas e ideas de los nuevos neofascismos como de una modernización de las ideas de los nazis originales. Y es dicha modernización su punto más peligroso,
pues en lugar de ser una práctica activamente imperialista desde el principio, gracias a los cambios de discurso promulgados por los think tanks neofascistas, el ecofascismo perfectamente puede camuflar su discurso en arengas y proclamas que, de primeras, pueden sonar ecologistas o incluso razonables para el más común de los mortales. De modo que, pese a ser una forma de fascismo, se trata de un fenómeno que no se encuentra vinculado exclusivamente dentro de la extrema derecha, sino que puede salir de boca tanto de cualquier fuerza a favor del status quo, el capitalismo o el establishment, como incluso de gente que, en teoría, se diga posicionarse a la izquierda del espectro político. El modo en que lo hace es abrazando las teorías malthusianas. En 1798, un tipejín llamado Thomas Malthus, cuya vida y obra giraba en torno al negacionismo de la Ilustración y la refutación del progreso, ¡oh vaya de qué nos suena eso!, publicó un rebuzno titulado Ensayo sobre el principio de la población, que consistía en que había desarrollado una curva de progresión por la cual la población humana llegaría a sobrepasar con creces el ritmo de producción de alimentos en lo que él llamaba la catástrofe malthusiana. Y la conclusión a la que llegó fue que la desigualdad económica, la miseria y la pobreza de las clases trabajadoras bajo el capitalismo no eran más que una consecuencia práctica del crecimiento de la población y la escasez de recursos. Que la miseria humana es algo completamente natural, así que ¿qué le vamos a hacer? Y, por tanto, la solución radicaba en el genocidio de las clases más bajas mediante epidemias y hambre forzadas, el control de la natalidad o guerras, con el único propósito de exterminar a la población sobrante. Léase, los pobres. Cito algunas cosillas. Lejos de contrariar a la naturaleza, favorezcamos la mortalidad que ella produce. En vez de encargar a los pobres la limpieza, les propondremos costumbres contrarias. Procuraremos que en las ciudades las calles sean estrechas, hacinémoslos en las casas, y tanto haremos para que al fin venga a visitarlos la peste. Cuidaremos en el campo de colocar las habitaciones junto a aguas corrompidas, y en los parajes malsanos y pantanosos, evitando, sobre todo, las ayudas de algunos hombres benéficos contra ciertos contagios. En efecto, Thomas Malthus era el Thanos de las pelis de Marvel del siglo XVIII. Y es que esta, al final, es la praxis del ecofascismo. Apoyándose en un engendro surgido de la fusión entre el malthusianismo y el ecologismo nazi, el ecofascismo es una ideología que culpa de la desaparición del medio ambiente a la sobrepoblación, la inmigración y la sobreindustrialización, de la cual la sobrepoblación y la inmigración vuelven a tener la culpa. Y debido a que para el ecofascismo estas son las raíces de los problemas medioambientales de todo el mundo, la solución que propone es el genocidio o, como mínimo, el asesinato en masa de refugiados, inmigrantes y otros grupos marginalizados en los países occidentales, con el fin de crear, a su vez, una nación supremacista blanca occidental en base a la doctrina de sangre y suelo. Y no es una cosa que digo yo. Aquí van fragmentos del manifiesto de Pentti Linkola, quien es actualmente uno de los principales y más influyentes teóricos del ecofascismo. ¿Qué hacer cuando un barco con 100 pasajeros zozobra de repente y solo hay un bote salvavidas? Cuando el bote esté lleno, los que odian la vida intentarán cargarlo con más gente y hundirlo. Los que aman y respetan la vida agarrarán el hacha del barco y cortarán las manos sobrantes que se aferran a los costados. Cualquier dictadura sería mejor que la democracia moderna. No puede haber un dictador tan incompetente que demuestre más estupidez que la mayoría del pueblo. La mejor dictadura sería aquella en la que rodaran muchas cabezas y el gobierno impidiera cualquier crecimiento económico. Que haya miles de millones de personas que pesen más de 60 kilos en este planeta es una temeridad. Hay que destruir todo lo que hemos desarrollado en los últimos 100 años. Un manifiesto al que le sigue un listado sobre cómo mejorar el mundo a través de su visión del ecologismo, del que destacan ideas como un control de la natalidad mediante licencias, la destrucción del desarrollo científico y cualquier medio de producción, o la deportación de inmigrantes, el cierre de fronteras y la prohibición de viajar al extranjero, entre otras. El mismo manifiesto que resume todas las ideas ecofascistas en 4 puntos: la tolerancia cero a la inmigración, la reducción de la población, la muerte de los defectuosos y detener la tecnología desenfrenada. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien decide poner en práctica estas ideas? The horrific terror attack that unfolded in New Zealand overnight. Not one, but 2 mosques in Christchurch were targeted, the country's worst mass shooting ever.
En marzo de 2019, un hombre asesinó a 51 personas en 2 mezquitas diferentes de Nueva Zelanda mientras retransmitía el atentado en Facebook. Minutos antes, publicó un manifiesto en el que se declaraba ecofascista y culpaba a lo que él llamaba los mercados capitalistas globalizados, es decir, a la población inmigrante, de la sobrepoblación del planeta y por ende del calentamiento global. En agosto de ese mismo año, un hombre asesinó a 22 personas e hirió más de 2 docenas en El Paso, Texas. En su manifiesto no solo se autoproclamaba como ecofascista y culpaba a la población hispana del declive medioambiental, sino que clamaba sentirse inspirado por la masacre de Nueva Zelanda. A principios de 2020, un grupo neonazi y ecofascista conocido como The Base no solo fue encontrado como el responsable del incendio provocado en una granja en Suecia, sino que el FBI logró detener a una célula del grupo que se preparaba para cometer una masacre en medio de una manifestación a favor de las armas de fuego en el estado de Virginia. En 2022, otro hombre viajó a un barrio afroamericano en Buffalo y asesinó a 10 personas en un supermercado, y en su respectivo manifiesto también se encontró la diatriba de turno sobre que el mundo natural había sido arrasado a favor de la industrialización, lo que relacionó directamente con la teoría conspirativa del reemplazamiento blanco. Y como todos estos indigentes mentales no son capaces de tener un solo pensamiento único, más de medio manifiesto era un plagio del de Nueva Zelanda, y todo para que el de Búfalo también clamara ser ecofascista. Y así podría seguir hasta que vuelvan a salir las burras de la leche, porque, al final, es a esto a lo que lleva el ecofascismo. Y, sin embargo, no es la única consecuencia visible. El ecofascismo no es simplemente una excusa para aliarse a tiros con minorías, sino que también ha servido para encender los impulsos más racistas y xenófobos de la población. En verano de 2023, varias regiones de Grecia quedaron asoladas por incendios forestales, especialmente las áreas de Gennadi, Alejandrópolis y Evros. El último, además, acabó considerándose como el mayor incendio forestal que se haya registrado jamás en la Unión Europea, con casi 90.000 hectáreas quemadas. Si bien los focos fueron diversos y algunas de las causas fueron la negligencia humana o el incendio intencionado, gran parte de estas fueron precisamente consecuencias de las sequías provocadas por el cambio climático. Por ejemplo, el incendio de Ebro se inició, según fuentes policiales, a causa de un rayo, y su rápida propagación se debió a la sequía por la que pasaba la región. Debido a la falta de humedad, el suelo y la vegetación estaban muy secos, lo que permitió que el fuego se extendiera con mayor facilidad. Sin embargo, pese a todo, la extrema derecha griega utilizó los incendios para culpar de ello a la población inmigrante del país, hasta el punto de que llegaron a surgir milicias armadas con el fin de dar caza a inmigrantes, bajo la premisa de que tanto las palizas como las deportaciones y detenciones forzadas son la clave para detener los incendios forestales. Y esto no es nuevo, si tenemos en cuenta que el ecofascismo lleva estos últimos años siendo el proceder ideal para legisladores que viven en los bolsillos de las corporaciones a las que sirven y que usan a los inmigrantes como chivo expiatorio de la contaminación. Un ejemplo lo podemos ver en Arizona, en donde la solución a los problemas de polución del estado pasó exclusivamente por mayores medidas de control fronterizo y facilidades de deportación de inmigrantes. Claro, aquí cualquiera ve esto y puede señalar que no son más que casos extremos, que nadie en sus cabales va a liarse a tiros contra inmigrantes, o a salir a cazarlos, o a pedir mayores deportaciones para reducir el consumo de plásticos en el país. Y si bien es verdad que estas son las consecuencias más graves, estas no son más que el resultado de una bola de nieve que se fue agrandando hasta que todo esto sucediera. En la realidad, estas cosas no ocurren de repente porque uno está así de grillado, sino que los apoyos a estos movimientos surgen precisamente de la facilidad que tiene el ecofascismo de infiltrarse en el ideario colectivo. Y peor aún, en muchas ocasiones, nosotros mismos hemos repetido esas ideas en alto sin habernos dado cuenta, por lo bien implantadas que llevan algunas en nuestra propia cultura pop desde hace generaciones. Y para demostrarlo, un ejemplo. Uno de los efectos más inesperados durante la pandemia de COVID de 2020 fue que, ante la ausencia de actividad humana, muchos animales comenzaron a aventurarse por ciudades de todo el mundo, al mismo tiempo de que pudimos notar un descenso notable en el nivel de contaminación. Y, en respuesta, por todo internet surgieron las arengas de que la Tierra estaba sanando, que la naturaleza nos está reseteando, o que la humanidad es un virus que está matando al planeta.
Incluso en los vídeos de algunos portales de noticias se proclamaba muy engreídamente que nos hemos olvidado de que el mundo no nos pertenece solo a nosotros. Esta misantropía es la semilla plantada por el ideario ecofascista, regada y nutrida además por décadas de películas, cortos animados y demás mensajes en los medios de comunicación. La idea de que la humanidad es un virus, un cáncer para un planeta vivo, romantizado y hasta humanizado, que debe deshacerse de nosotros si quiere sobrevivir. Y que cualquier catástrofe natural, pandemia o evento que sea extraordinariamente dañino para nosotros son los medios por los que la madre naturaleza se está defendiendo de nuestras transgresiones. Aunque seguimos caminos distintos, los gnomos compartimos la tierra con vosotros. La verdad es que la mayor parte de lo que hacéis no logramos entenderlo. ¿Queréis algunos ejemplos? Os gusta estar apretados, inventar máquinas para moveros y luego estar la mayor parte del tiempo quietos. Os dedicáis a prohibir, prohibir y prohibir. No cesáis de producir basuras para adornar la naturaleza, con lo bien que está como está. Os encanta hacer humo, mucho humo, humo. Y también vivir juntos, muy juntos. ¿Qué os pasa? ¿Es que tenéis miedo? Pero sobre todo os gusta destruir. 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 La tendencia de retratar el calentamiento global o las catástrofes como una venganza del planeta contra nosotros es, en sí, un argumento que ya hemos visto en el ideario ecofascista, la tesis de que los humanos sobran en el mundo. Pero como quienes lo defienden no van a ser los que se erradiquen a sí mismos, ni van a erradicar a aquellos que les interesen, entonces la erradicación apuntará a todos aquellos a los que ya se odiaba de antemano. Y es esa misma idea la que comparten en común todos los manifiestos de los asesinos en masa que antes cubrimos. Pero, además, es que el argumento de que la Tierra, la madre naturaleza, es una entidad pura que se vio contaminada con nuestra presencia, es una reminiscencia de las doctrinas nazis de sangre y suelo. La noción de pureza no solo implica la existencia de una contraparte impura, sino que sugiere como solución el uso de cualquier medida o política que sea necesaria para limpiar toda intoxicación. El Bard Center for Environmental Policy estudió este efecto misantrópico y señaló los 4 pilares de esta falacia y cómo está dañando al propio ecologismo. Primero, se trata de un punto de vista ahistórico debido a que durante miles de años la humanidad sí ha vivido en armonía con la naturaleza, y ello incluye cómo la agricultura y la ganadería antiguas tenían un impacto bastante pequeño para el mundo. Nuestros problemas actuales de contaminación, cambio climático, deforestación y desertificación y extinción de las especies es comparativamente reciente, y su origen radica tanto en el colonialismo como en el mundo capitalista, de modo que el daño a los ecosistemas no es un impulso innato del hombre. Segundo, la carga de la culpa de la contaminación no puede repartirse equitativamente entre toda la humanidad cuando el 10% más rico de la población contribuye a la mitad de nuestras emisiones nocivas. Asimismo, los países del norte global, como muchos europeos, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, llevan polucionando mucho más tiempo que los países del sur global, a partir del proceso de la industrialización del siglo XIX. Tercero, la segregación del hombre contra la naturaleza es un constructo artificial de orígenes recientes. Muchas filosofías antiguas abogaban por una vida en equilibrio con la naturaleza, desde el cartesianismo hasta la Arcadian Ecology, por poner un par de ejemplos. Y solo posteriormente, como las formas de pensar durante la colonización de Estados Unidos, se trató a la naturaleza como algo que dominar. Y aún así, no solo logramos crear leyes y medidas de conservación medioambiental y protección de la naturaleza, sino que además muchas personas hacen unos esfuerzos activos para protegerlas, desde las cosillas del día a día para consumir lo menos posible, hasta el activismo medioambiental. De hecho, aquí me voy a expandir porque, si bien de cara a la práctica y a la teoría ecologista y de consumo responsable, todos nos imaginamos el concepto de lo incompatible que es la vida con la responsabilidad natural,
entre otras por la idea de que los seres humanos somos avaros y destructivos por naturaleza, allá van unos cuantos ejemplos sobre cómo, tal vez, el problema no es tanto uno humano como sí capitalista. En África Central, la tribu de los Mbendiyele Bayaka vive en una armonía tal con el bosque que activamente evitan las praderas y el campo abierto porque poco y nada les aporta. Sin un concepto de la propiedad privada más allá del opuesto y las herramientas más necesarias, son conocidos porque se trata de un pueblo seminómada que cada cierto tiempo abandona sus aldeas, dejando todas sus pertenencias atrás para empezar una nueva vida en otro lugar del bosque. Según pruebas arqueológicas, la civilización prehistórica Cucuteni Tripilia incendiaba sus propias aldeas periódicamente con el fin de reconstruir sobre los cimientos, debido tanto a que era una costumbre social de empatía hacia algún vecino que hubiera fallecido o que hubiera perdido su casa por un rayo, como que las reconstrucciones servían para reforzar las nuevas casas, a la vez de que los incendios purgaban las infestaciones de alimañas que invadían los hogares. La sociedad Nyaka de Uganda es una en la que las abuelas son el centro de sus comunidades, y llevan consigo la responsabilidad de enseñar y educar a la sociedad entera sobre los valores de compartir los bienes, y el apoyo social entre los miembros de la comunidad. Y el resultado es una sociedad filantrópica de una forma tan genuina como desinteresada, como una mentalidad de ayuda en común entre sus miembros, a través del trabajo en beneficio de todos. El pueblo Yurok de California era conocido por mantener una dieta principalmente de bellotas mientras protegía el ecosistema lo máximo posible. Una forma de vida que les fue denegada cuando llegaron los extractores de oro estadounidenses y los Yurok fueron expulsados de sus tierras y relocalizados en reservas. Y ya, si quisiéramos rizar el rizo, ahí va el amable recordatorio de que las sociedades de cazadores-recolectores no solo eran mucho más sanas que los pueblos agricultores, sino que la hambruna era una rareza, debido a la costumbre que tenían estas tribus de compartir entre sí todo lo que tenían, a no ser que causas externas se lo impidieran y nadie tuviera nada que echarse a la boca. De modo que el equilibrio natural era absoluto, ya solo porque se cazaba y se recolectaba por necesidad, y teniendo en mente el menor desperdicio posible. Por tanto, de nuevo, con todos estos ejemplos junto con los más modernos de las prácticas ecologistas de siglos más recientes, vemos que la segregación del hombre contra la naturaleza es un constructo artificial de orígenes recientes. Y cuarto, descentralizar a la humanidad y culparla como si fuera un ente único de la destrucción de los ecosistemas lleva al ecofascismo. Culpar a la humanidad de la destrucción del medio ambiente, en lugar de determinados sistemas, corporaciones o gobiernos, implica que será la propia humanidad, o al menos algunos humanos, los que deberían morir para que los demás se salven. Y de ser así, ¿necesitamos todos los humanos morir en nombre de la salvación del planeta? Y si no, ¿a quién eliminamos? ¿Quién es el que lo decide? Y estas cuestiones son las que dieron lugar a las llamadas éticas del bote salvavidas, que son las que vimos con el manifiesto de Pentilincola. Como el planeta no es capaz de albergar a todo el mundo, debemos dejar que otros, es decir, los pobres y las minorías, mueran para que los demás prosperemos. Por tanto, celebrar la muerte de la humanidad cuando sucede una catástrofe global no hace más que alimentar voluntaria o involuntariamente estas narrativas. ¿Significa que todo aquel que diga que el planeta está enfermo como queja ante la contaminación forma parte de una conspiración ecofascista? En principio no. Pero, como ya he dicho, es muy fácil caer en la trampa de pensar que los seres humanos somos un virus que solo sabe destruir. Y como estas ideologías centran su discurso no en los hechos o la racionalidad, sino en la manipulación emocional, la romantización de la pureza natural y el irracionalismo, si uno no tiene cuidado puede acabar tragándose el ideario completo, que es la misma forma de captación que tiene actualmente la extrema derecha en internet de usar el humor negro y los memes para dilatar las sensibilidades de la gente y luego meterles por el gaznate el ideario neofascista completo. Existen tesis y estudios sobre el tema, si no me creéis. Una tesis doctoral de la Universidad de Oslo, por ejemplo, estudió cómo páginas enteras de redes sociales o comunidades de Telegram, que pese a iniciarse como lugares de memes sobre la concienciación ecologista, fueron virando hacia las doctrinas ecofascistas a través de la antimodernidad, el misticismo natural junto con la romantización del sangre y suelo, y la búsqueda de culpables dentro de la población de la degradación medioambiental.
Y de ahí no solo se adoptaron posturas cada vez más conservadoras hasta rayar el fascismo, a la vez de que se inyectaba la misantropía en aquellas comunidades, sino que se introdujeron también simbologías neofascistas como la apropiación de runas nórdicas y otros símbolos mitológicos, o la romantización de la violencia y las armas de fuego como las únicas formas de limpiar de impurezas el planeta, para luego pasar directamente al racismo, la xenofobia y el antisemitismo, mientras se mantenía una pantalla de preocupación medioambiental. Pero esto no es nada nuevo. Antes incluso de estas campañas de manipulación de grupos neofascistas, tanto en la cultura pop como en el ideario colectivo, también teníamos presentes aquellas ideas de lo mucho que nos las hacían tragar hasta normalizarlas. Y tal vez el mayor ejemplo de ello es la romantización que existe en torno al terrorista Theodor Kaczynski, también conocido como el Unabomber. Kaczynski fue un profesor de matemáticas estadounidense que abandonó su trabajo en 1969 en busca de una vida primitiva autosuficiente. Viviendo en una cabaña sin electricidad ni agua corriente, se convirtió en un ermitaño. Pero al ver el daño ecológico que las operaciones de explotación forestal provocaban a sus alrededores, decidió luchar contra la industrialización y la tecnología mediante el terrorismo, iniciando su campaña de bombardeo en 1978. El terrorismo de Kaczynski, habitualmente romantizado tanto por la gente corriente que se siente tan alienada por el mundo capitalista, que romantiza una lucha contra el sistema en pos de una vida más simple, como de grupos ecofascistas por el mero hecho de que este hombre recurrió al terrorismo en su cruzada ecológica. Sin embargo, irónicamente, en el propio manifiesto del Unabomber, pese a que técnicamente era un ecofascista, él rechazaba abiertamente las ideas y las prácticas del propio ecofascismo, empezando por el supremacismo blanco. Y, aparte, resulta que Kaczynski era también de la clase de gente que pensaba que el nazismo y el fascismo estaban muy a la izquierda de su marca personal de extrema derecha. Por tanto, la romantización hacia el Unabomber no deja de ser la romantización hacia un fascista, para el cual no solo el fascismo le parecía una ideología de izquierdas, sino que su cruzada terrorista no nacía tanto de un interés genuino por la protección medioambiental, como sí por la disrupción egoísta del sistema en pos de que nada le estropeara el paraje de su cabaña. Bueno, por eso y por un inmenso complejo de inferioridad que arrastraba de pequeño fruto del acoso que le hacían en el colegio, y de una serie de torturas psicológicas como parte de un experimento del psicólogo Henry Murray que lo quebraron mentalmente. Unos hechos que se romantizaron hasta el punto de quedar reducidos a una estética, tanto de cara a una cultura pop que nos lo vendía como poco menos que un activista medioambiental que se pasó un pelín de la raya, como de cara a un movimiento neofascista que limó todas las asperezas que no le gustaban de él, para apropiarse de su imagen y convertirlo en un mártir en pos de la limpieza del planeta, matando a todos los indeseables para el movimiento. Así que, por fin, ya sé que todos nos sentimos alienados y hasta machacados por el sistema capitalista, pero normalicemos el no romantizar a un terrorista de extrema derecha solo porque vivía en una cabaña en el bosque, ¿vale? Curiosamente, si os fijáis, pese a todo lo que hemos hablado del ecofascismo entre sus orígenes, sus formas de captación, su ideología y lo peligrosamente extendido que está su mensaje, apenas, si acaso, hemos señalado el elefante en la habitación, o mejor dicho, la conveniente ausencia de este. No es casualidad que el ecofascismo jamás culpe a corporaciones, gobiernos ni a las élites más ricas. No en vano, las tácticas preferidas de las derechas, y no solo la extrema, es la de la distracción junto a la del divide y vencerás. Debido a que para solucionar los problemas del capitalismo se requieren medidas y acciones a través de la cohesión social y la solidaridad obrera, la derecha protege el statu quo mediante la provocación de guerras culturales y mil y una formas de echar balones fuera o culpabilizar a otros que no sean ni el capitalismo ni sus agentes. El 10% de la población más rica, las corporaciones o gobiernos determinados. De modo que, conforme más enfrascados estemos en dichas guerras o buscando chivos expiatorios, más nos alejaremos de las soluciones verdaderamente necesarias o útiles y su aplicación a tiempo. Aparte, cabe recordar que las extremas derechas y los fascismos no dejan de ser soluciones rentables para las derechas y los agentes del status quo. El nazismo o los fascismos originales no surgieron de la nada, sino gracias al apoyo de grandes capitales que vieron en aquellos dictadores formas de aplastar rebeliones obreras, silenciar a líderes sindicales y borrar ideologías socialistas que protestaban contra la explotación laboral. Mismamente, los mayores aliados de Franco en la Guerra Civil Española no fueron solo los nazis o las brigadas fascistas de países aliados a sus causas, sino corporaciones estadounidenses como Ford, General Motors, Texaco o Standard Oil,
que suministraban todas las armas, vehículos y petróleo que los sublevados necesitaban. Y luego, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y el resto de Europa abandonaron a España a su suerte porque tener un autoritarismo de extrema derecha implicaba un país menos al que sobornar con fondos como el del Plan Marshall para que reconstruyeran sus países a cambio de luchar contra influencias de izquierda durante el resto del siglo. Pues aquí con el ecofascismo es lo mismo. Cuanto más se echa la culpa a inmigrantes y extranjeros del consumismo y la polución y más se actúe contra ellos, menos dedos señalarán a los verdaderos responsables y menos actuaciones habrá, mientras estos siguen enriqueciéndose a costa de la salud de la biosfera y la humanidad. Lo cual nos lleva a las conclusiones y a qué podemos hacer. En primer lugar, y esto es algo en lo que no puedo insistir más de lo importante que es, debemos ser conscientes de que el argumento de la sobrepoblación no deja de ser una falacia muy peligrosa ya desde su concepción, puesto que Malthus lo único que buscaba, hablando en plata, era una forma de justificar que odiaba a los pobres. Si desde entonces hasta ahora, con un planeta que acoge a la fecha de publicación de este vídeo a más de 8.000 millones de personas, y no nos hemos muerto de hambre porque se acabó mágicamente la comida, podemos seguir permitiéndonos que existan más seres humanos. Por tanto, todo aquel que crea que sobra gente en el mundo es que algo quiere. Está estimado que el mundo produce alimentos suficientes para más de 10.000 millones de personas, así como que tenemos espacio para albergar a esa cantidad. Es más, tanta comida tenemos que no solo hace mucho que la convertimos en un capricho o nos permitimos hasta jugar con ella, sino que os recuerdo las toneladas de comida en buen estado que tiramos a la basura diariamente. Para que os hagáis a la idea de la cantidad de alimentos y recursos que tenemos actualmente, según el Índice de Desperdicio de Alimentos de 2021, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el mundo se desperdician 931 millones de toneladas de alimentos cada año, de los cuales 569 millones proceden de los hogares. Y eso solo en 2021, puesto que más recientemente, en 2023, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estimó que la cifra de alimentos desperdiciados aumentó a 1.700 millones de toneladas al año. Toneladas que no salen de la nada, sino que el mismo estudio estimó que cada uno de nosotros, de media, tiramos a la basura 74 kilos de comida al año. Por tanto, esto no es una cuestión de sobrepoblación contra la falta de medios para generar alimentos, sino otro resultado más de un sistema capitalista de explotación neoliberal que no es que esté roto, sino que funciona como está diseñado. Y como funciona como está diseñado, para que los grandes amasadores de capitales sigan amasando aún más capital, en detrimento de la vida y la salud de la humanidad o del mundo en el que viven, la educación, la concienciación o las medidas para evitar que estos males sigan existiendo son algo que, al no ser rentable, se ignoran o directamente se silencian. Asimismo, ya vimos en este vídeo unos cuantos ejemplos sobre cómo es mentira eso de que la destrucción y la dominación de la naturaleza son impulsos innatos en el ser humano, ya sea con siglos de escuelas de pensamiento que buscaban la armonía entre el hombre y la naturaleza, las sociedades que demuestran que se puede vivir perfectamente sin capitalismo porque la propiedad es algo maleable y por tanto no sienten la necesidad de generar más, o aún más siglos de movimientos genuinamente ecologistas que tienen el bien del planeta como la principal prioridad. Y a ello debemos sumar otro concepto bastante lógico. Cuando la población cuenta con suficientes recursos para estar cómoda, cuando tiene acceso a una educación sexual de calidad y a métodos anticonceptivos, y sus probabilidades de éxito o supervivencia no se basan de ningún modo en el número de hijos, la población tiende a disminuir. De la misma forma que la inmigración no es una conspiración racial para convertir a los blanquitos en orcos de Moria, sino una cuestión de necesidad, habida cuenta en el enorme desequilibrio de oportunidades vitales entre los países del norte y los del sur. Y si de algún modo nos preocupa aún así la sobrepoblación, la mejor forma de ralentizar, detener o invertir el crecimiento es alimentar, alojar, atender médicamente y, en definitiva, dar una vida digna y satisfactoria a todo el mundo. Y, al final, lo que nos queda con la cuestión de la sobrepoblación que defiende el ecofascismo no deja de ser que, si sobra gente en el mundo, esa es la gente no blanca caucásica. Y debido a que los blancos caucásicos son alrededor del 15% de la población mundial, la sobrepoblación ecofascista ha de entenderse como demasiada gente que no es blanca caucásica.
¿Sabéis en cambio lo que no puede seguir permitiéndose el mundo? Ni a los ricos, ni más capitalismo. Ojo, eso no significa que los mindundis de a pie estemos libres de lavarnos las manos, porque a eso iremos luego. Como ya he dicho, una vida igualmente digna para todos es el primer paso significativo para controlar de forma efectiva tanto la cifra poblacional como el desperdicio alimentario. Pero, junto a ello, el segundo paso es una gran desaceleración industrial hasta que regresemos a cotas ecológicamente asequibles si tenemos en cuenta la cantidad de residuos, alimentarios o no, que generamos y que demuestra que sobran actualmente medios e industria, de modo que la desaceleración puede ser posible y ello no dañaría los intereses de nadie. Y esto no lo digo yo, sino que precisamente está avalado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El informe de evaluación de esta entidad, que partía de las medidas aceptadas en el Acuerdo de París de 2015, se centra en cómo, si bien se estipuló el objetivo de reducir las emisiones contaminantes globales, de modo que evitemos una subida global de temperatura de 1,5 grados, al final ha resultado ser inútil porque, al no haberse detenido estas, ya estamos rozando dicha cifra. Tanto es así que el informe de evaluación ya adelanta que, de cara a 2040, rebasaremos esa cifra si no hacemos algo con dichas emisiones. ¿Y cuál es esa diferencia tan terrible y terriblástica que 1,5 grados de calorcito puede provocar? Pues allá va. El nivel del mar subirá entre 2 y 3 metros. Los casos de calor extremo serán unas 4 veces más probables. Las precipitaciones intensas serán un 10% más húmedas y 1,5 veces más probables, de modo que tendremos inundaciones más fuertes y frecuentes. Pero eso no acaba ahí. El cambio de temperatura también afectará a ecosistemas, muchos de ellos zonas de explotación para nuestra alimentación. La pesca será el sector más afectado al depender de la salud de los mares, de modo que el aumento de la temperatura, más la acidificación por la contaminación de las aguas, implica, según estos estudios, un descenso del 40% de las capturas, y la pérdida del 70% de los hábitats de crustáceos como las gambas o los camarones. Y esto no es una cosa que ocurrirá muy en el futuro, porque ya estamos empezando a sufrirlo. Una buena parte de la industria pesquera en Alaska ha colapsado, y la población indígena que vive del sector se encuentra al borde de la quiebra por el dramático descenso de la población de salmones y cangrejos de la región a causa de la contaminación y el calentamiento de las aguas. Como las aguas se calentaron, en su lugar se formaron flotaciones de algas tóxicas que mataron al krill, y sin el krill, muchos de los peces murieron o se movieron a otras aguas en busca de dicha fuente de alimento, lo que a su vez provocó otros efectos dominos similares por la falta de alimentos tanto de los animales invasores como de los invadidos. Y fuera de la pesca, muchos cultivos como el maíz, el cacao, el café, el arroz o las patatas, entre otros, están ya mostrando dificultades para crecer por las intensas temperaturas, unidas a la acidificación del suelo a causa de la contaminación y el cambio climático. La única posibilidad que tenemos para evitar esto, la alternativa, es que si de algún modo logramos unas emisiones netas nulas globales para el 2050, las temperaturas se estabilicen. Y aún así, el aumento de temperatura global ya sería el descrito, porque esto de 2050 es la predicción más optimista para no tener que encontrarnos con unas consecuencias aún peores. De lo contrario, y siguiendo este mismo modelo, en 2040 la temperatura global aumentará a 1,9 grados, a 3 grados en 2060 y a 5,7 grados en 2100. Aún así, el gran defecto que tiene este informe, tal como se aprecia en un documento paralelo destinado a los responsables políticos, es que señala la actividad humana como la causante directa de las emisiones. Y el gran problema de culpar a la humanidad es que ello da pie a la creación de titulares alarmistas para la prensa al servicio de los grandes capitales, que culpabiliza a los ciudadanos de a pie mientras exonera a los verdaderos responsables. Y ello se vuelve el germen tanto del negacionismo climático por un lado, como del propio ecofascismo por el otro. De nuevo, porque soy el disco más rayado de todo YouTube, al parecer, los únicos que salen beneficiados son tanto el 10% más rico de la población como los gobernantes que están a su servicio. Es el sistema capitalista el que antepone el beneficio económico al beneficio humano, y el que va a permitir que todos ardamos mientras los ingresos hoy en día sigan aumentando. Y si bien técnicamente es cierto que el capitalismo es una invención humana y estas actividades, por tanto, son humanas, no es cierto que todos los seres humanos compartimos la misma carga de culpa.
Sí es verdad que muchos de nosotros también nos beneficiamos de los frutos del capitalismo, empezando por el refinamiento de carburantes fósiles. Entre otras porque los combustibles fósiles son la base de la civilización moderna, hasta el punto en que hemos regalado nuestros espacios vitales a los coches y a la automoción. Pero, al mismo tiempo, la mayoría de las personas también nos encontramos explotadas, alienadas y marginadas por el sistema. Consumimos el sistema por obligación, sin tener voz ni voto al respecto en cuanto a alternativas o grados de consumo. Una persona que requiere desplazarse en coche o en autobús porque ha dado la casualidad de que su trabajo le pilla 1 hora de viaje en autopista, no tiene la misma culpa que el empresario, el multimillonario o la famosa petarda que saca el jet privado hasta para pasear al perro. En otras palabras, no es lo mismo vivir dentro del imperio que apoyar al imperio. O, en palabras del activista medioambiental, social y político Georges Monbiot, la gran transición política de los últimos 50 años, impulsada por el marketing corporativo, ha consistido en pasar de abordar nuestros problemas colectivamente a abordarlos individualmente. En otras palabras, nos ha hecho pasar de ciudadanos en consumidores. No es difícil entender por qué nos han llevado por este camino. Como ciudadanos, unidos para exigir cambios políticos, somos poderosos. Como consumidores, somos casi impotentes. Y ojo, si bien es cierto que los gases de efecto invernadero no son solo producto humano, pues es algo que también se encuentra en causas naturales, no en vano las flatulencias de las vacas, y no es coña, expulsan unas cantidades sorprendentes de metano al aire, son los seres humanos que directamente se benefician del capitalismo para amasar fortunas los que, al contrario que estas vacas que no saben lo que hacen, son completamente conscientes de los riesgos y los peligros que sus actividades están provocando y, aún así, prosiguen como si nada fruto del desdén que sienten hacia las vidas del resto de los seres humanos y animales del planeta. Y ante las posturas misantrópicas que no arreglan nada ni proponen soluciones, o acabar en un ecofascismo que redirija la culpa hacia gente inocente, lo que nos queda a los demás es una visión humanista del ecologismo que aproveche nuestras mejores capacidades. En primer lugar, debemos rechazar y plantar cara al ecofascismo y a los misántropos de Chichinabo cada vez que detectemos sus discursos. Y no me refiero a debatir con esa gente, porque eso sería hasta legitimarlos, sino promulgar, propagar y defender una cultura mediática que luche contra la radicalización y el extremismo. Que vemos que un conocido, por ejemplo, empieza a vomitar propaganda ecofascista sobre la sobrepoblación o que demoniza al ser humano, se le corta y se le explica por qué se equivoca con argumentos como los que podéis encontrar tanto en este vídeo como en el apartado de las fuentes, o lo que investiguéis por ahí si el tema os interesa lo suficiente. Que otro conocido empieza a decir que ojalá marcarse un Una Bomber porque está hasta el moño del curro y que qué bien estaríamos todos viviendo en cabañas. Pues se le explica que el Una Bomber no era más que un pringado hasta arriba de complejines, para el cual los propios nazis le parecían que estaban muy a la izquierda de sus gustos, y que jamás luchó por la naturaleza más allá de las vistas de su cabaña. Que vemos una película, un personaje, un vídeo o lo que sea, en el que sus proclamas ecofascistas quedan defendidas. Directamente se ignora o se denuncia públicamente para hacer eco de la cuestión y crear una concienciación debido al poder influyente de los medios en la sociedad. Y así sucesivamente porque, como ya hemos visto, es muy fácil caer en esas trampas de pensamiento. A mí me ha pasado, a vosotros, vosotras y vosotres os ha pasado, y a todo el mundo le pasa. Y la clave es empezar a concienciar al respecto. Grandpa, I'm glad there ain't no more men around. Por supuesto, la solución óptima no deja de ser el fin del sistema capitalista. Y sí, esta es la parte en la que un buen número de mi audiencia que estaba completamente de acuerdo conmigo en todo lo que decía y asentía cada una de mis palabras como esos adornos que hay para el coche, ahora se va a poner muy digna conmigo y me acusará de que yo lo que quiero es poner gulags. Pero a los hechos me remito. El sistema capitalista es uno que se basa en una progresión de causas y efectos. El consumo lleva a la extracción lleva a la explotación, y la explotación lleva a la pobreza. La idea de que un día de estos, los grandes capitales unirán las manos y harán del mundo un lugar mejor, dando condiciones primermundistas a todos y a cada uno de los habitantes del planeta, no deja de ser un mito. Y aun si fuera verdad, no deja de ser un sistema completamente insostenible. ¿Qué por qué? Porque es imposible prometer un crecimiento infinito dentro de un mundo finito. Y esta es la idea que llevan manifestando los movimientos de ecologismo verdadero.
Al principio del vídeo ya vimos cómo, si bien cuando empezaron los partidos y movimientos ecologistas se abstenían de la dicotomía izquierda-derecha, al final estos acabaron haciendo buenas migas con los grupos de izquierdas porque sus objetivos no es que sean compatibles, sino que, tal cual, es que buscan lo mismo. Mientras que las derechas defienden el capitalismo de consumismo insostenible, desde el punto en que este no deja de ser el statu quo, y, por tanto, no puede existir un capitalismo verde por mucho que ahora las corporaciones se dediquen a enmascararse con el llamado greenwashing o campañas de un vacío bienquedismo medioambiental, mientras siguen siendo las mayores aportadoras de la polución que está matando la biosfera y aumentando la temperatura del planeta. Los movimientos de izquierdas, al defender un mundo más justo y sostenible, y con mayores oportunidades para la autorrealización del ser humano, ya desde la reducción de horas de trabajo y el consumismo descerebrado, ello supone un aporte efectivo a las ideas ecologistas de protección medioambiental. Y es por ello por lo que al final acabó acuñándose el término ecosocialismo, pues no solo se están defendiendo las ideas de un mundo donde el ser humano prime por encima del amasamiento de capital y el reparto justo de recursos, sino que aboga por un mundo que no depende de la sobreexplotación de los recursos naturales ni la sobreproducción, cuyo resultado más evidente es tanto el desperdicio de recursos, con lo que vimos con las toneladas de alimentos que tiramos a la basura, como las abismales diferencias de oportunidades vitales entre los países del norte y del sur. Y teniendo en cuenta que en este mismo vídeo hemos visto y hasta demostrado que han existido y hasta existen civilizaciones y pueblos que jamás han requerido de la sobreexplotación y el consumismo capitalista para existir, así como todos los siglos de expertos y pensadores que han defendido formas de que el ser humano pueda vivir en equilibrio con la naturaleza, me parece mejor alternativa que un sistema que no solo decidió ignorar todas las advertencias y sugerencias, ya sea mediante el negacionismo o por medio de la violencia, para que los seres humanos nos dirijamos al matadero de nuestra extinción, solo con tal de que un escaso porcentaje de la población siga beneficiándose económicamente a costa de todos los demás. Y si alguien duda de mis palabras solo por ser yo, ¿y qué sabré yo porque no soy más que el tipejín que se cagó en el Undertale hace casi 10 años? Le cedo la palabra otra vez a Georges Monbiot. La civilización humana depende de los estados de equilibrio actuales, pero por todo el mundo los sistemas cruciales están empezando a quebrar. Si un sistema se viene abajo, es probable que arrastre a otros, desencadenando una cascada de caos conocida como colapso medioambiental sistémico. Esto es lo que ocurrió en anteriores extinciones masivas. Y luego están las cositas que podemos hacer nosotros. Y no me refiero a plantar un arbolito o reciclar, ni mucho menos a la parodia que es el llamado ecoconsumismo, el cual también es su propia madriguera de conejo. Sucintamente, el ecoconsumismo nació de una campaña de BP en 2003 que introdujo el término huella de carbono. What size is your carbon footprint? The carbon footprint there. That I don't know. Whatever it is, the whole population of the world make that a very, very big number. How much carbon I produce? Is that it? You mean the effect that my living has on the earth in terms of the products I consume? De esta forma, BP, una de las compañías petrolíferas más contaminantes del mundo, se desmarcó de su parte de culpa y responsabilidad en la contaminación del planeta y el cambio climático, a la vez que tuvo éxito en culpabilizar a las clases trabajadoras. Y ello fue, precisamente, el origen de interminables campañas dedicadas a eso mismo, a demonizar a la gente de a pie por beber con pajita, o a animar a que vivamos de formas conscientes de la huella de carbono, con ejemplos como una malsana obsesión por reciclar plásticos mientras usamos objetos de plástico reciclado. Otra pauta que podemos introducir en nuestro día a día es cambiar el uso del ascensor por las escaleras. Con este gesto evitamos al año 5,91 kilos de CO2 a la atmósfera por persona. La cantidad promedio de emisiones de dióxido de carbono generado por persona en Estados Unidos es de 16,1 toneladas por año. En China es de 7,1 toneladas y en el Reino Unido es de alrededor de 5,5 toneladas. Pero en la República Democrática del Congo es de solo 0,03 toneladas, mientras que en Qatar, que tiene una población realmente pequeña pero produce mucho petróleo y gas, es de 38,6 toneladas. Y en estos datos no se incluyen factores importantes como el consumo, y obviamente cuanto más dinero tienes, más tiendes a consumir. Cada búsqueda en Google supone al menos una emisión de dióxido de carbono de entre 0,2 gramos y 10 gramos.
Estos datos pueden parecer muy pequeños, pero se convierten en cifras preocupantes si se multiplican por las billones de búsquedas globales que se realizan cada año en Google. En un mes, un solo usuario de Google puede generar aproximadamente la misma cantidad de CO2 que conducir un automóvil durante 1,5 kilómetros. La cuestión es que a pesar de su virtualidad, las criptomonedas conllevan un gasto energético de vértigo. El índice que elabora la Universidad de Cambridge para medir precisamente cuánto consume la minería Bitcoin sitúa ese gasto en 143 teravatios por hora de electricidad al año. Eso es más de lo que consumen muchos países desarrollados. Yo siempre le digo a la gente que haga el ejercicio de imaginarse que todas las botellas de plástico que ha consumido, las pajitas, los envoltorios, los fuera poniendo en una esquina de su habitación, ¿cuánto tardaría en llenar su casa? Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Una alternativa son las botellas reutilizables, con las que contribuyes a una menor fabricación de plástico, no deterioras tu salud, mejoras tu hábito de hidratación y en general ayudas a cuidar el medio ambiente. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En definitiva, ayudar al planeta y a nosotros mismos es tan fácil como adquirir una botella reutilizable y beber agua del grifo. Apuesta por tu salud, la de la tierra y la de todos. Si te guías por lo que dicen los medios de comunicación y las campañas de los gobiernos, hay muchas cosas que tú podrías estar haciendo ya. Dejar de utilizar bolsas de plástico, eliminar las pajitas de refrescos, cambiar las bombillas por otras LED de bajo consumo o comprarte un coche híbrido. Sin embargo, la verdad es que hay poco, muy poco que tú puedas hacer, porque la mayor parte no está en tus manos. Entre China, Estados Unidos, la India, Rusia y Japón suman casi el 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Ninguno de estos países tiene planes serios para reducirlas significativamente. Por si esto fuera poco, el 70% de las emisiones en el último siglo se debe solo a 100 empresas petrolíferas. Son las mismas empresas que hasta ahora han negado los efectos del cambio climático y también las que reciben las subvenciones para que los combustibles fósiles sigan siendo más baratos que otras formas de energía. De esta forma, no solo las grandes corporaciones movieron los palos de la portería del debate medioambiental, sino que se promovió una nueva forma de consumismo que limpiaba las conciencias de la sociedad, mientras las corporaciones generaban nuevos beneficios gracias al antes mencionado greenwashing, bienquedismo medioambiental, al mismo tiempo de que la sociedad que participa en el propio ecoconsumismo permanece ignorante de que sus esfuerzos por reducir su propia contaminación tienen un impacto que se mide entre 0 y nada. Me parece bien, porque hay que pensar también en el medio ambiente y eso me parece bien, no veo mal. Hombre, todo lo que sea ayudar a la tierra, lo que haga falta. Y tan nulo es nuestro aporte, que esto no solo tiene que ver con que nuestra cantidad de plástico reciclado no es nada comparado con las toneladas de plásticos desperdiciados, sino que el juego estaba amañado desde el principio. Por ejemplo, en España, estos últimos años Greenpeace denunció públicamente a la empresa de reciclaje de plástico sin ánimo de lucro Ecoembes por, presuntamente, haber falseado los datos de reciclaje de plástico, al mismo tiempo de que supuestamente usaba su posición como la principal compañía de reciclaje española para revender los plásticos en buen estado a otras empresas y se deshacía del resto en vertederos, quemándolos o vendiéndolos a países del tercer mundo. Pese a los comunicados oficiales de la institución, según informa el medio Maldito Clima, Ecoembes también está siendo investigado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por un presunto aprovechamiento de su posición en el mercado del reciclaje para crear un monopolio con ánimo de lucro. A esto se le suma otra investigación del Govern Balear, que cifró en un mísero 25% la cantidad de plástico efectivamente reciclado en 2019, en comparación con la cantidad total de todo el plástico tirado a la basura en las islas.
un 25% que Greenpeace expande a todo el país en 2020, según su informe de aquel año. Unas denuncias que comparte el ambientólogo Alberto Vizcaíno, que denuncia la opacidad de Ecoembes en cuanto a las cifras que trata, a la vez de que critica el pésimo tratamiento de residuos en España. Y si nos vamos a otros países, más recientemente ha surgido el mismo escándalo en Estados Unidos. Si bien allí la práctica del reciclado del plástico lleva instaurada 50 años, una serie de informes y denuncias han despertado un caso similar en el que las gestoras de residuos actúan como mafias en un mercado oligopólico. Pero eso sí, con la chapa que llevamos recibiendo desde que nacemos con que reciclar plástico es lo máximo a lo que aspirarán nuestras insignificantes vidas de curreles, ¿cómo íbamos a indagar un mínimo para saber qué se hace con ese plástico? Como ya he dicho, el greenwashing o bienquedismo medioambiental, junto con el ecoconsumismo, no son otra cosa que otro ejemplo más de las antes mencionadas tácticas de distracción y de divide y vencerás de los agentes del statu quo. Recordemos una vez más las palabras de George Monbiot. Como ciudadanos, unidos para exigir cambios políticos, somos poderosos. Como consumidores, somos casi impotentes. ¿Os he dicho ya que los principales accionistas de Ecoembes son corporaciones envasadoras como Danone, Campofrío y la filial de Coca-Cola y Pepsi en España, más la Asociación Nacional del Envase PET y Tetra Pak, y grandes superficies comerciales como Alcampo, Carrefour, Mercadona y El Corte Inglés? ¿O que el presidente del Consejo de Administración es Xavier Orriol Sarumi, por parte de Idilia Foods, que es el fabricante de marcas como Colacao o Nocilla? No. En lugar de eso, en lugar de hacer el paripé sintiendo vergüenza por nuestro pecado original contra la naturaleza, lo primero que debemos hacer es admitir que el gran problema que tenemos los ciudadanos es uno de voluntad política. Estamos tan alienados por el sistema que no vemos alternativa alguna. Nos encontramos tan machacados y agotados ya desde que nacemos que nos es imposible concebir que nada pueda mejorar. Y en su lugar compramos los placebos que nos venden nuestros propios explotadores como fruto de la demonización y culpabilización que nos echan encima. Por tanto, en vez de ir como burros con orejeras, o darnos palmaditas en la espalda porque tenemos un cubito en la cocina para los plásticos, debemos informarnos y apoyar todas las alternativas políticas que nos beneficien social y económicamente, en vez de seguir rindiendo nuestro voto a los partidos mayoritarios corruptos de turno, que en el mejor de los casos no hacen más que seguir permitiendo pasivamente nuestra destrucción, o, en el peor, directamente la aceleran. Y antes de que alguien, aparte de acusarme como siempre de querer implantar gulags, intente rebatir esta sugerencia con que eso es imposible, ¿sabéis lo que también parecía imposible e inescapable antes incluso que el capitalismo? El poder de los señores feudales y el origen divino de los reyes de antaño. Y sin embargo, ya sea por protestas, por disturbios o por el clamor popular, aquellos monarcas y tiranos fueron derrocados en busca de alternativas. Pero, aparte, hablando de acelerar nuestra destrucción, en casos como el del aceleracionismo antes mencionado, considero que es incluso mucho mejor y más asequible que, en vez de dedicarnos a acaparar armas y comida en el búnker para que, una vez pase la catástrofe, convertirnos en los bandidos más cabrones del yermo, a lo mejor es mucho más útil que aprendamos sobre cultivos y que repliquemos los medios que hay para desarrollarlos, desde semillas y riegos hasta periodos de recolección. Porque la preservación de la vida no ha de confundirse con la acumulación de capital, ya sea de dinero o raciones para cuando llegue el apocalipsis. Necesitamos un enorme cambio político y social porque no podemos esperar a que los gobiernos y las corporaciones hagan nada por nosotros. Y debemos crear al mismo tiempo una concienciación debido a que la propia prensa capitalista ha sido cómplice de este cambio climático, ya sea mediante la manipulación, dando plataformas a los negacionistas, o moviéndose en beneficio propio hasta el punto de admitir que el cambio climático mata los índices de audiencia. En vez de culparnos a nosotros mismos o a los inmigrantes, ¿qué tal si culpamos a los verdaderos responsables? Porque si hay algo mucho más peligroso que la manipulación política por partes de lobbies de un reducido grupo de multimillonarios, esos son millones de personas unidas, boicoteando dichos multimillonarios junto con las acciones democráticas. Si podéis uniros a manifestaciones, protestas o grupos ecologistas de verdad, hacedlo. Si podéis realizar activismo de alguna clase y uniros a causas justas, adelante. Si se presentan partidos verdaderamente de izquierdas, ecologistas o ecosocialistas,
Votadlos y animad a otros conocidos a que se unan, en vez de tirar la papelina a la basura o hacer la cutrez esa de meter una rodaja de chorizo en el sobre. Y si alguien quiere alternativas que no impliquen levantar el culo del asiento, estáis de suerte porque os voy a poner un ejemplo. Recientemente se ha propuesto una recogida de firmas para que a nivel de la Unión Europea se cree un impuesto a los multimillonarios, con el fin de que con ese dinero se financie la transición verde de los países miembros, así como la ayuda a los países asolados y más afectados por el cambio climático. Yo, por ejemplo, ya lo firmé, y dejo el enlace en la descripción del vídeo y el comentario destacado. Estas son firmas a nivel europeo, sí, pero si por ejemplo estáis viendo el vídeo desde Latinoamérica y os interesa, en vez de dejar un comentario que equivale a encogerse de hombros y olvidaros, siempre podéis copiar el enlace y pasarlo a toda la gente de Europa que conozcáis. O podéis poneros en contacto con gobiernos o entidades para presionar a que se haga algo similar a nivel americano. O mejor aún, ya que soy un mindundi de YouTube, y este vídeo apenas lo verán 1000 y pico personas, y muchas menos llegarán hasta aquí o se dignarán a hacer nada, dadle el coñazo a otros creadores de contenido mucho más tochos que yo para que usen sus plataformas para otra cosa que no sea su propio narcisismo. No, mejor aún, que usen las recogidas de firmas para alimentar su narcisismo, al mismo tiempo de que hacen algo útil para variar. Obviamente no a cualquiera, pero si conocéis a otra gente con mayor altavoz que el mío y que hable de causas sociales o ecológicas, pues mejor pasárselo a esa persona y que haga eco de ello, que a cualquiera de los de la mafia de los fugados a Andorra para no tener que pagar impuestos en España, porque esos ya habéis visto el pie del que cojean. ¿Que la recogida de firmas va bien? Pues ya existirá una presión en la Unión Europea para que se realicen cambios. ¿Que fracasa? Pues no solo se puede intentar de nuevo, sino que, habida cuenta de que algunos países ya han alcanzado y hasta superado con creces los umbrales esperados para ellos, dichas medidas podrán florecer a nivel nacional y, de implantarse, más adelante podrán expandirse a los países vecinos y así sucesivamente. Y como este movimiento, creedme que hay muchos más con objetivos y metas alcanzables. No en vano estamos hablando de iniciativas serias y no hacer el gilipollas en páginas mierdosas como change.org. Amén de que independientemente de si salen las cosas adelante o no, lo que sí está claro es que eso puede tener más posibilidades de funcionar y sirve infinitamente de más que directamente no hacer nada. Y de nuevo, si fracasa, pues gracias a la gente que sí se ha molestado en que se oiga su clamor, aún existen alternativas como las que hace un minuto he enumerado. Otra alternativa, aparte de las firmas, y estas son asequibles a absolutamente todo el mundo, es escribir a vuestros representantes gubernamentales, partidos y demás para presionarlos a que se unan al BOGA, la Alianza para un Mundo Más Allá del Petróleo y el Gas, como un tratado que varios países ya han firmado con el objetivo de detener la extracción de combustibles fósiles. El caso es que algo debemos hacer, puesto que el tiempo se nos agota. Y está claro que corporaciones, gobiernos y los más ricos del planeta no están dispuestos a detenerse. Y si no hacemos nada, si no buscamos alternativas, si no tomamos medidas de verdad, en vez de muestras vacías de buena voluntad, al final el comentario del escritor y humanista Kurt Vonnegut dejará de ser una sátira para convertirse en una profecía. Pasaremos a la historia como la primera civilización que se negó a salvarse porque no le parecía rentable.